Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar presente. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este webinar titulado RH como catalizador de la filosofía ágil, competencias estratégicas. Que el ponente, bueno, es nuestro compañero ingeniero Benjamín Rosas, al cual le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias, ingeniero. Gracias, muy buenos días. El ingeniero Buenos días. Benjamín Rosas es egresado de la Universidad del Valle de México de la carrera de Ingeniería Industrial con especialidad químico. Se desempeñó laboral y profesionalmente en el campo de la industria de químicos, aromáticos, en el área de calidad, aseguramiento de calidad, investigación y desarrollo, ingeniería de procesos y fue nombrado director de operaciones en la empresa Universal Flavos México. Consultor empresarial desde 1998 para firmas españolas Total Quality de México y CEN Consultores SC, liderando proyectos de reingeniería y cambio organizacional. Además, es socio fundador del despacho Sinalefa Consultores en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, integrando y desarrollando junto con un grupo creativo de consultores alianzas de colaboración para apoyo de MIPYMES. Y con 24 años de experiencia como consultor, coach y fundador, un gusto tenerla aquí presente en este webinar. Muchas gracias, Eli. Muy bien, pues comenzamos. Muy buenos días a todos. Gracias por dedicarle este tiempo a esta sesión, a esta pequeña plática relacionada a cómo los recursos humanos pueden ser catalizador de la filosofía ágil o filosofía agile. Agradezco infinitamente a Michelle por habernos invitado a esta sesión, a participar en esta serie de seminarios web que realizan. Y obviamente también Excelencia en Factor Humano por la confianza que me están brindando en realizar este trabajo. Muy bien, como ven vamos a hablar de un tema, llamémosle novedoso, nuevo, disruptivo, porque vamos a hablar sobre la filosofía agile o filosofía ágil. Algunos quizá habrán escuchado, ya habrán oído de estos temas de la famosa metodología ágil o metodologías agile, pero me gustaría saber ¿qué palabra les viene a su mente cuando escuchan este término, metodología ágil o convertirse en ágil, una persona ágil o una empresa ágil? Si pueden poner en el chat qué palabra es esa que refleja o les da a entender este término, agilidad. Por favor, si nos pueden compartir su idea. ¿Qué palabra significa para ustedes agilidad? Ok, simple y efectivo, rápido. Muy bien, innovación, tener la capacidad de hacer las cosas bien, rápido y bien hecho, perfecto, eficiencia, adaptable, muy bien, dinámico, perfecto, flexible, gracias. Aquí tengo la oportunidad de leer las respuestas, dinámico, flexible también, perfecto, muy bien. Facilitar, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Inmediato, perfecto. Muy bien. Ligereza, muy bien. Flexibilidad y dinámico, excelente. Muy bien, bueno, quizá la mayoría de las respuestas y de las ideas clave que nos llega a nuestra mente cuando hablamos de agilidad es aquella que está relacionada con rapidez o velocidad o prontitud. Y es normal porque, bueno, si lo vemos en el diccionario nos los va a dar como un sinónimo. Sin embargo, hay que tener una premisa muy importante de la cual debemos partir. ¿Podemos avanzar, por favor, Eli? Eficaz, gracias. Vamos a partir de esta premisa. Aquí dice Steve Denning, ser ágil no es ser más fuerte, ni más inteligente, ni más rápido, sino que es trabajar generando más valor con menos esfuerzo. Vamos a identificar que Steve Denning es un escritor, un autor de libros de management, libros relacionados igualmente con la filosofía ágil o metodologías ágiles. Él curiosamente es un psicólogo, es también, se me fue el término, experto en negocios o consultor de negocios, y él hace esta referencia porque dice, ser ágil no va a ser el efecto de que la empresa más grande o la más poderosa o simplemente la que tiene los mejores recursos o la que actúa más rápido va a representar siempre o va a ser siempre lo que es esta definición de agilidad, sino toda aquella organización, equipo, persona o nación inclusive que pueda ser capaz de identificar un proceso de transformación aportando un proceso o un valor que lo distinga. Esto puede ser también algo muy genérico, pero en el enfoque del menor esfuerzo.
Y eso tampoco significa que sea no comprometerse o no esforzarse, sino que eficientando los recursos. Y aquí hay algunos de los comentarios que aportaron los participantes. Muchas gracias a todos por haber aportado sus ideas. Es que efectivamente hablaban de eficiencia, eficacia, hablaban sobre dinamismo, hablaban sobre adaptabilidad. Y eso es, en esencia, el concepto de lo que estamos hablando de agilidad. La filosofía ágil se enfoca entonces a desarrollar organizaciones que sean capaces de actuar, no de reaccionar, muy importante. No vamos a hablar de, se presentó una crisis y vamos a hacer algo para trabajar sobre esa crisis. Más bien, la agilidad significa cómo nos estamos preparando para la siguiente crisis, cómo podemos minimizar la siguiente crisis, porque probablemente no tenemos los elementos nosotros directamente para preverla o simplemente para detectarla. Simplemente tenemos que tener los elementos para poder actuar en el momento indicado. También refiere a ese punto, ¿no? Ese actuar tampoco significa que sea rápido, sino que sea en un proceso adaptativo. Sí van a involucrar, dentro de los conceptos que vamos a hablar, sí va a involucrar uno de los principios, habla precisamente de reducción de tiempos, pero no es precisamente el término de rapidez. Otra premisa con la que tenemos que trabajar o tener en mente en esta sesión es que no vamos a hablar de metodologías ágiles o metodologías agile. No vamos a hablar de Scrum, no vamos a hablar de Kanban, no vamos a hablar del Lean Agile, no vamos a hablar de nada de ello. ¿Por qué? Porque hablamos de metodologías y son prácticas que normalmente son más dirigidas a lo que es empresas de TI. Obviamente ya están surgiendo, ya se están desarrollando adaptaciones para principalmente el área de recursos humanos, el famoso Scrum para RH, pero en este momento nos vamos a enfocar exclusivamente a lo que es la filosofía ágil o filosofía agile. ¿Podemos avanzar, por favor? ¿Cómo surge la filosofía agile? Recuerden, nos vamos a enfocar en los principios del 2001. Si recuerdan, un acontecimiento financiero, una crisis financiera que se dio con el rompimiento, el llamado burbuja de las empresas.com. Cuando financieramente en el mercado bursátil americano, las compañías de Internet, que vendían en Internet, compañías de software, se vieron afectadas o quebraron porque cayeron sus acciones o sus valores en la bolsa americana. En ese momento, y previo a esto, en ese momento los dueños sobrevivientes de las empresas se preguntaban cómo podían mantenerse, cómo podían sobrevivir a las siguientes crisis. Entonces, en una especie llamémosle de retiro de análisis, se reunieron 17 de los principales CEOs del momento, de ahí de Silicon Valley, se reunieron ese fin de semana a platicar, a intercambiar ideas, a intercambiar experiencias, y entonces definieron el resultado tácito de esta sesión fue, o de este trabajo fue, generar el manifiesto Agile. Aquí ponemos cómo se pronuncia un poquito Agile. Podemos decirle manifiesto ágil, manifiesto Agile. ¿Qué contiene este manifiesto Agile? Bueno, aquí también estamos poniendo los links para que ustedes lo puedan consultar. Es abierto, lo puede revisar cualquier tipo de empresa. ¿Qué significa? O qué integra, mejor dicho, son 12 principios y 4 valores rectores que nos van a orientar a cómo transformar, o en ese momento orientaban a las empresas de TI, de tecnología, de software, a transformar su organización en un organismo adaptable, flexible y obviamente ágil. El sentido o el espíritu de esta filosofía era generar una mejor forma de desarrollar un software para poderlo lograr, poderlo alcanzar y ayudar a otros a poderlo hacer. O sea, no solamente era qué vamos a hacer nosotros, sino el grupo, la comunidad que estamos involucrados en estas situaciones, tenemos o podemos compartir nuestra experiencia. Y entonces ahí empieza una de las principales ideas o espíritus de la filosofía ágil, que es el compartir la experiencia y tener una serie de reflexiones en intervalos que les van a ayudar a mejorar su proceso. Muy bien, ¿podemos avanzar? La filosofía Agile y todo este nuevo enfoque que se le está dando surgió porque obviamente hay un fenómeno que se está presentando a partir de los últimos
pues últimas 40 años, que le llaman el famoso entorno VUCA. ¿Quién identifica o ya conoce estos términos de ese término, este acrónimo de escenario VUCA? En el chat nos pueden poner. Escenario VUCA. Ok, bueno, creo que no. Ok, cambios acelerados, perfecto, muy bien. Lo he escuchado, ok, que sí lo he escuchado, gracias Araceli. Cambios no previstos, perfecto. Ok, incertidumbre, así es. Muy bien. Bueno, los escenarios VUCA es una condición o una situación, un entorno de crisis caótica que no es fácilmente controlable. Un escenario VUCA se presenta cuando no conoces o no obtienes suficiente información de la situación, ¿ah? Y tampoco tienes la certeza o la confianza que las soluciones o las acciones que emprendas puedan ser efectivas. Por eso dice el escenario VUCA, que es un acrónimo de 4 palabras, es un entorno donde se encuentra o nos encontramos en una situación volátil, es decir, continuamente cambiando, incierta, que no conocemos cuáles son los resultados que podemos obtener si aplicamos ciertos cambios o los mismos cambios que estamos llevando. Complejo porque es demasiada información y no sabemos por dónde empezar o tampoco sabemos con qué solución aplicar, porque tenemos también muchas opciones para poder actuar. Y es ambiguo porque no tenemos una certeza de que todo esto que estemos actuando vaya a funcionar. ¿Ok? El escenario VUCA entonces es un evento, es una situación que puede sucederle a una organización, a un equipo de trabajo, a una persona, a un país o al mundo, como fue lo que ocurrió con la pandemia del 2020, perdón. ¿Qué sucedió? Vamos a poner este ejemplo como se reflejó un escenario VUCA y cómo afectó al área de recursos humanos. Por ejemplo, en el evento de los acontecimientos de la pandemia con el aislamiento social, con la detención o la paralización de las actividades económicas, sociales, públicas, todo lo que representaba reuniones se tenían que cancelar. ¿Por qué? La pandemia nos limitaba a esas actividades. Y obviamente en el trabajo teníamos que entonces retomar o reaccionar a la situación. El primer acto, la primera acción, vamos a hablar sobre los retos que tuvo recursos humanos en el home office. De inicio, obviamente, dudo que muchas empresas o que alguna empresa, más bien serían pocas las empresas que tuvieran un plan de acción, un plan de contingencia para actuar en el home office. Quizá para riesgo sí, pero enfocado al home office eran muy pocas las empresas que podían garantizar que su personal fuera a trabajar a casa. Entonces, en la generalidad de las empresas, grande, pequeña, mediana, la generalidad era el reto que no estábamos preparados porque probablemente nuestro personal no tenía el equipamiento suficiente adecuado para trabajar en casa. Probablemente y muy seguro usaron las computadoras, las laptops o las tablets propias. Pero bueno, dentro del proceso de una empresa tendría que la empresa proporcionar estos recursos. La carencia tecnológica individual fue el primer reto que se presentó con el personal. Las competencias tecnológicas, hablamos aquí de la capacidad inclusive de poder manejar la nube, de utilizar el Zoom, por ejemplo, el hacer presentaciones o el tener cierto manejo de esta información en línea, online o virtual. Y entonces, esas competencias se tuvieron que ir adaptando o ir adquiriendo sobre la marcha, lo que impedía el continuo flujo de la información o del proceso que se estaba tratando de desarrollar. Se tuvo que improvisar las áreas de trabajo. La mayoría de nosotros tuvimos que llegar a casa, compartir el escritorio, compartir la mesa del comedor, ¿sí? Compartir el cuarto, compartir todo con la familia, porque también nuestros hijos escolares, nuestros hijos en la universidad tenían que estar conectados. Nuestra pareja, que también tenía que trabajar en línea, tenía que conectarse y teníamos que improvisar el área de trabajo. Muchas veces insuficiente, ineficiente y con alto nivel de distractores. La capacidad de nuestros colaboradores para saber administrar su tiempo. Eso sin contar con lo que dice más abajo, la imprecisión en los horarios de trabajo.
qué tanto esta situación del home office pues también invadía o afectaba lo que representa o intervenía en los tiempos de la familia y en los tiempos de trabajo. El saber administrar, exactamente, el saber administrar nuestro tiempo fue otro reto que Recursos Humanos tuvo que estar enfrentando. Obviamente la ausencia completa de una cultura de trabajo en el home office. No había una cultura como tal. Imprecisión en los horarios, el liderazgo coercitivo. Si en la organización ya existía ese liderazgo de control, de limitación, en la pandemia y en el home office se vino a incrementar. Lo expuso de manera severa. ¿Por qué? Porque la falta de tener definido un liderazgo eficiente, eficaz, efectivo y obviamente positivo, limitó el desempeño de la gente. Y liderazgo fue un factor clave en este proceso del home office. Obviamente, lo que muchos se quejaron, el sesgo en la comunicación interna y la falta de previsión para controlar los efectos del estrés. Este último tema lo tenemos identificado hace pocos días, ¿no? Los estudios dicen que la gran mayoría de los trabajadores en el home office han desarrollado un nivel de estrés superior a lo que estarían en sus condiciones normales de trabajo. Muy bien, ¿podemos avanzar? Y como les mencionaba, en esencia, pues el escenario VUCA que se presentó con la pandemia, lo único que nos hizo es caer en este círculo vicioso, en una situación, vamos a pensarlo, a reflejarlo como este ciclo vicioso de caemos en esa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. La filosofía ya contrapone y contrarresta los efectos de estos escenarios. ¿Por qué? Porque crea un espíritu innovador que va a permitir la interacción entre las personas, entre los procesos y la tecnología dentro de una organización o un equipo de trabajo. Nos va a permitir visualizar y nos obliga a visualizar a la empresa y sus colaboradores como un organismo vivo, deseoso de actuar con mayor libertad. ¿A qué nos referimos con esto? En la mayoría de las veces nos referimos a la empresa como eso, como un ente, como si este ente existiera. Y hablamos de la empresa. La empresa no me permite, la empresa no me da permiso, la empresa no me proporciona o la empresa me exige. Y en el factor de recursos humanos tenemos que trasladarlo a que es un organismo, nuestra empresa es un organismo vivo. ¿Por qué? Porque está conformado por seres humanos. Sentimos, deseamos, necesitamos, queremos compartir, tenemos una serie de expectativas que esperamos resolverlas o esperamos obtenerlas dentro de nuestra organización. Cuando visualizamos nuestra organización como un ser vivo, entonces les damos esa agilidad de poder actuar no para sobrevivir, sino para poder evolucionar. Un punto muy importante que aplica la filosofía ágil es saber sobreponerse a las limitaciones tradicionales de los sistemas estructurados. En otros términos, pone mucho en duda la factibilidad y la eficacia de las metodologías del management. Todo lo que hemos conocido del management muchas veces no son tan aplicables para esta filosofía y eso obliga a desarrollar nuevos pensamientos, nuevas estructuras y por eso resultan nuevas metodologías. ¿Podemos avanzar, por favor? Al igual que hablamos de un ciclo vicioso del escenario VUCA y hablamos del efecto de la filosofía ágil, hacer una transformación, pues obviamente tenemos que pensar cómo salimos, cómo rompemos ese ciclo vicioso del escenario VUCA, fue solamente a través del ciclo Agile o ciclo ágil, que se compone por 7 elementos. Intrínsecamente la filosofía ágil va a estar dentro de este ciclo. ¿Por qué? Porque va a regular con sus valores y sus principios la forma en que vamos a estructurar nuestra organización. La forma en que estemos o queremos transformar nuestra organización debe estar considerando estos 7 componentes. Pero vamos a partir, vean cómo este ciclo no es cerrado, no es un sistema en donde todo se va a estar repitiendo, sino vamos a estar llevando un proceso, hacemos las acciones o complementamos todos los componentes, vamos a salir en este periodo, que es lo que muchas metodologías hablan, los famosos sprint, este proceso o esta etapa nos va a dar una serie de pautas de aprendizajes, de conocimientos, que después vamos a reflexionar y vamos a establecer en qué podemos mejorar, qué podemos perfeccionar.
porque no va a ser al primer intento, es un proceso en donde tenemos que estar continuamente superándonos. Entonces, de pasar este proceso, más adelante lo vamos a ver, nos vamos a orientar a volver a empezar, pero con un nuevo nivel, con un nuevo desempeño, obviamente debe ser superior. El ciclo Agile empieza con la propuesta de valor. Y ahorita vamos a ver cada uno de los elementos. Esta propuesta de valor es la propuesta diferenciadora. Puede ser para muchos casos, según la aplicación, puede ser el objetivo, puede ser la idea o la razón, puede ser la tarea o el objetivo o la meta que queremos alcanzar. Al final de cuentas puede ser una meta fin, no importa. Pero partimos de qué es lo que queremos hacer. Pero siempre y cuando, basado en el principio de la filosofía ágil, es una propuesta de valor. Tomamos esa propuesta y la dirigimos y la alineamos a la filosofía ágil. ¿Qué significa? Que la filosofía ágil nos dice, y ahorita vamos a estar analizando los 12 principios, nos dice, para poder integrar un equipo ágil, necesitamos personas proactivas. Estas personas proactivas nos tienen que ayudar a integrar y deben tener esa facultad y el talento para integrar equipos colaborativos. Vamos a ver también su definición, sus valores y sus principios. Los equipos colaborativos nos van a llevar o van a ser integrados por un liderazgo, pero aquí vamos a hablar de una idea un tanto diferente, es ya conocida, pero a lo mejor no se ha aplicado. Es integrar equipo de líderes. Y el liderazgo que conocemos tradicional se convierte en un líder de líderes. Entonces cambia el escenario, cambian las condiciones, porque en este momento estaríamos hablando de un líder que va a trabajar con un grupo de líderes para tener un mejor resultado, tener un mejor desempeño ágil, dinámico, flexible. Un factor muy importante que plantea la filosofía ágil es simplificar los procesos, hacer cambios radicales en la forma en que trabajamos, que ese es un concepto que también maneja mucho, por ejemplo, la filosofía Lean, la Lean Manufacturing, por ejemplo, eliminar las ineficiencias, los disfuncionamientos, la ineficacia que existe en nuestros procesos. Depuramos nuestra forma de trabajar, simplificamos nuestras tareas y eso nos va a permitir entonces funcionar en otro orden, con mejores resultados. Para salir entonces de este ciclo, que ya hicimos esa transformación, nos enfocamos a utilizar ahora sí las prácticas ágiles, las que conocemos o las que ya están desarrolladas. En la industria del TI se conoce, ya había mencionado, el famoso Scrum, el Canvas, el Lean Agile, entre tantas, el Tickins, no sé qué. ¿Ok? Entonces son todas estas prácticas ágiles las que al momento de como herramientas para la ejecución y el funcionamiento de un equipo ágil. ¿Podemos avanzar, por favor? Y vamos a ver los componentes del ciclo ágil. En el corazón, en el centro de nuestro ciclo dinámico, vamos a encontrar lo que representa el valor. En este caso, el valor que vamos a hablar va a ser el segundo valor, que es la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Este valor de la filosofía ágil dice, vamos a darle mayor importancia a colaborar con el cliente, a ser más flexibles con él, que darle mayor peso específico a la negociación contractual. Aquí es muy importante, siempre la redacción de estos valores va en una comparación entre lo que queremos hacer sobre lo que se hace tradicionalmente. No significa que estemos desechando las negociaciones contractuales, ¿sí? O que estemos desechando los procesos y herramientas y todos los elementos que hablamos aquí. Significa que le tenemos que dar mayor peso específico a esa colaboración con el cliente. El ejemplo en el TI es, imaginen que están desarrollando un software sin esta filosofía y el acuerdo con el cliente es entregarte un software o tu página web en un plazo de 8 meses. Hay una reunión contractual donde se definen las especificaciones, las condiciones, tiempos de entrega, precio y todo. Está bien, pero resulta que el cliente a lo mejor en el plazo de 2 meses cambia de parecer y ya no quiere sus colores o ya cambió su logotipo o muy probablemente ya cambió el sentido de la propuesta que había hecho y desea hacer los cambios. Obviamente, dentro de nuestro enfoque como proveedores, decimos, espérame, hay un contrato, hay unas reglas, hay un plan, tenemos que apegarnos al plan, al contrato, a lo que estamos definiendo. Entonces, si quieres, esperamos los 8 meses, terminamos y hacemos los cambios que nos pides. Obviamente, ya para 8 meses después al cliente no le sea útil, no le sea factible. Si tenemos la
Si tenemos la capacidad, la flexibilidad de adaptación para escuchar al cliente y mantener en contacto con el cliente y podemos flexibilizar esas condiciones, entonces generamos esa colaboración con el cliente y una mayor satisfacción. Los principios de lo que habla la filosofía los tenemos reflejados en el lado izquierdo de la pantalla, que son, en este caso, lo relacionado a la propuesta de valor, darle prioridad a la satisfacción del cliente, que bueno, quizá todos los modelos hablan de prioridad al cliente. Un enfoque a la excelencia, pero quizá el valor más significativo diferenciador es flexibilidad ante cambios para brindar ventaja competitiva al cliente. Si estamos en una negociación o estamos en un servicio de reclutamiento para personal interno o para un cliente, perdón, pues igualmente podemos establecer, establecemos una fecha de contratación. Previo a esto, a lo mejor el deadline va a ser 5 días antes de que se contrate a la persona. Y a lo mejor tenemos un mes para contratarlo, 3 meses. Pero igualmente el cliente puede en ese lapso decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que podemos cambiar el perfil porque sí necesito que haga esto. Probablemente no está del todo definido. ¿Por qué? Porque está en la descripción de puestos o las condicionantes que nos puso. Si tenemos la flexibilidad de trabajar con el cliente por periodos y decir, a la primera semana tenemos este avance con estos clientes que me están, perdón, con estos candidatos que tengo, pero no se ajustan a tu perfil. Necesitaríamos ajustar a que muy probablemente podemos hablar de sueldo, podríamos hablar sobre experiencia o podríamos hablar de edad, ¿no? Pero si tengo esa flexibilidad y esa comunicación con el cliente, aplico eficazmente el colaborar con el cliente para evitarnos que las negociaciones contractuales nos limiten. ¿Podemos avanzar, por favor? Avanzamos, por favor. Gracias. La segunda etapa de este componentes del ciclo ágil es necesitamos integrar un grupo de personas proactivas. Si tomamos la referencia que nos da Stephen Covey en sus 7 hábitos de la gente altamente eficaz, dice que las personas proactivas son aquellas que se adueñan o se responsabilizan de sus acciones. Toman las decisiones necesarias para hacer que las cosas sucedan. No buscan pretextos y se enfocan completamente a dar lo necesario, a hacer lo necesario para un resultado. La filosofía ya dice que no dice tácitamente vamos a contratar personal proactivo, pero sí en las prácticas, si observan las prácticas que existen dentro de los equipos de empresas de tecnología, pues tenemos eso, personas que son altamente proactivas, personas que primera característica o talento, y llamémosle entonces una competencia, es tener un enfoque a resultados. Normalmente este término enfoque a resultados lo visualizamos siempre para los mandos, para los gerentes, directivos, jefes. Esos son importantes que tengan enfoque a resultado. Pero si en mi equipo de trabajo no tengo gerentes, puros gerentes, y no tengo mandos, tengo colaboradores, personas especialistas en sus áreas que tienen ese conocimiento y les estoy dando cierta responsabilidad, necesito que compartan el objetivo. Por eso, desarrollar en ellos e identificar en ellos el enfoque a resultado. El compromiso, aquí no vamos a hablar este compromiso, esta competencia de compromiso no lo vamos a enfocar como el engagement que se conoce. El compromiso lo vemos como esa relación de pareja, como esa relación entre dos personas que hacen una promesa. ¿Sí? Un compromiso es al final que al cabo la integración de las palabras con y promesa. Entonces, dentro del equipo necesitamos gente que haga promesas, pero también les demos promesas de desarrollo, de crecimiento, de satisfacción. Si en el equipo realmente queremos desarrollar el compromiso de los colaboradores, tenemos que crear una relación en donde ambas partes obtengan beneficios, ambas partes aporten soluciones, aporten recursos, aporten esfuerzo. Por lo tanto, pues el compromiso va relacionado más a tener pasión por lo que hace y pasión por lo que recibe. Toda persona que tiene que enfocarse a resultados tiene que estar consciente de si esto no se logran, va a haber una posibilidad de frustración, de frustrarse por no lograrlo. Por eso la resiliencia a este nivel es muy importante, la capacidad para sobreponerse a situaciones adversas y poder seguir adelante obteniendo los resultados.
aprendiendo obviamente de esa experiencia negativa o de esa experiencia adversa, pero eso es lo que le va a generar fortaleza dentro del funcionamiento. Necesitamos en nuestro equipo y que nuestros equipos en general tengan capacidad de resiliencia. También otro elemento importante que debe tener nuestro equipo es capacidad de rendir cuentas. La capacidad de rendir cuentas representa entonces aquella condición, aquella facultad de la persona de responder maduramente a sus resultados. Puede ser la responsabilidad, pero identificando que no va a poner pretextos, que no se va a justificar, va a poder enfrentar y aprovechar los errores para aprender de ellos, a retroalimentarse el equipo, sin justificarse y sin culpar a alguien más. Porque dentro de la interacción del individuo está el participar en su equipo y responderle al equipo, no solamente al jefe inmediato, sino darle respuestas a su equipo de trabajo. Y obviamente necesitamos un equipo con un grupo de personas con capacidad de adaptación al cambio. Avanzamos, por favor. Un grupo de personas proactivas van a integrar un equipo colaborativo. También a lo mejor lo podemos identificar dentro de lo tradicional como los equipos de alto desempeño. También es válido. Un equipo colaborativo, perdón, aquí no mencioné lo que era el valor. Vean qué importante, es igual, al igual que la proactividad, el valor de los que habla la filosofía ágil es individuos e interacciones sobre los procesos y herramientas. El equipo colaborativo se integra, ¿sí?, con un grupo de personas que van a colaborar a todo nivel, sin barreras y sin jerarquías. Vean qué poderosa esa expresión. Y eso no significa que vamos a eliminar las gerencias o los departamentos o las jefaturas. No significa esto. Significa que cuando estemos en el proceso de acción, en el proceso de atención o el proceso de trabajo, el mando, el directivo mismo, se va a integrar al equipo y va a colaborar en el equipo, porque es la otra característica que vamos a ver en el liderazgo, que es cuál va a ser el rol que va a desempeñar cada uno de los miembros del equipo. Cuando hablamos de eliminar esta limitación sin jerarquías, significa es que la participación es abierta. Perdón. Participación abierta, confiable, sin limitaciones y principalmente transparente. El valor que omití en el componente anterior, que es el individuo e interacción sobre procesos y herramientas, nos dice la filosofía. Tenemos que garantizar que nuestro equipo se desenvuelva en un entorno organizacional favorable, donde tenga personal motivado, generando confianza en la ejecución y promoviendo los recursos necesarios para que puedan actuar. Cuando un individuo en un equipo de trabajo interactúa y se le permite esa participación, se fomenta no solamente el entorno organizacional favorable, sino también el sentido de pertenencia. Se le da libertad de participación, de acción, pero también tiene que saber rendir cuentas de las acciones que está tomando. Muchas veces el rol que juega, la descripción de puestos o el perfil de puestos. Ingeniero, perdón, Sí. Se está escuchando como que muy mal, como que está perdiendo un poquito de conexión. A ver si gusta, hacemos una prueba. Creo que se congeló. Un momento, por favor. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, se escucha como... Se sigue escuchando entrecortado. Sí, mucho. Como que hay una interferencia. O muy entrecortado. Es que yo creo que puede ser mi conexión a internet. O bien el micrófono, ¿no pudiera ser? Que el micrófono esté provocando... Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, creo que es el micrófono. Sí. Sí. Es que no quería quitar el micrófono porque obviamente la distancia con la computadora está... Así. ¿Ahí me escuchan bien o no mejora? No, aún se escucha mal, se escucha igual. No, si es problema de ese audio, es más bien la conexión. Voy a ver si ahorita... Perdón.
Bueno, Sí, lo escuchamos, pero se escucha mal. porque yo también te escucho mal. Te Ah, escucho así sí. como que sesgado el mensaje, las palabras. Ah, ok, ok. Ahí, hola, hola, hola. Bueno, bueno, Sí, sí, se escucha como que, sí, bueno, diferente. No sé si podamos desconectar el micrófono o es... Ay, de antemano una disculpa, ingeniero. Hola, hola, ingeniero, ¿nos escucha? Ingeniero, ¿nos escucha? Un momento, por favor. Muchas gracias por la espera. En un momento continuamos. Muchas gracias.
Ya, hola. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí me escuchan, perdón. Sí, lo escuchamos. Muchas gracias. Mil disculpas. Fue fallo aquí de mi Sí, no, no se internet. preocupe. No, no se preocupe. Continuamos. No, no se preocupe. Perfecto. Sí, bueno, ya saben que la tecnología no tiene palabra. Es correcto. Muy bien. Bueno, estamos hablando entonces de los equipos colaborativos, la integración de la importancia del valor del individuo e interacciones sobre los procesos y herramientas. ¿Qué necesitamos aquí? Integrar un equipo de colaboración conjunta con todos los trabajadores o con todos los miembros del equipo, sin barreras y sin limitaciones. Generando estos equipos tiene que tener la característica de autonomía, equipos autoorganizados y autogestionados. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? Muy bien. Aquí entramos en el tema del liderazgo y lo que hablábamos hace rato. La filosofía ágil lo que te dice es que vamos a integrar un liderazgo participativo, un liderazgo en donde desarrollen a líderes, integrar un equipo de líderes. Y uno de los puntos más importantes que debe de tomar en cuenta la integración de esta transformación ágil es más que identificar puestos o perfiles, tenemos que identificar roles dentro del equipo. Un rol, o llamémoslo así, el papel que va a desenvolver y que va a aportar cada uno de los colaboradores dentro del equipo. Un elemento, aquí hablando de una herramienta no ágil, pero puede ser igual de útil, igual de práctica, es lo que denominada rol de equipos que desarrolló Meredith Belvin. En él establece que hay tres tipos, o tres grupos, mejor dicho, son nueve roles clasificados en tres grupos. El primer grupo son las personas o los roles relacionados a cumplir con la tarea. El segundo grupo son los roles relacionados o definidos como roles enfocados a la relación social. Y el tercer grupo son el rol de las personas que hacen la labor intelectual dentro de la organización. No es que sean las más inteligentes, sino hacen la labor de intelectual. ¿Esto qué significa? Se conforma un equipo de trabajo, un equipo colaborativo, y entonces tenemos grupo de personas que se encargan de la parte intelectual. ¿Quiénes serían? Los que crean ideas, los que evalúan las ideas, los que son las especialistas de los sistemas de trabajo o los especialistas del equipo. Personas enfocadas o el rol enfocado a la, el rol enfocado al logro de la tarea son, por ejemplo, el papel o el rol del ejecutor, de la persona que se encarga de ejecutar las tareas o de ejecutar o que todo el mundo esté ejecutando las tareas. El rol del implementador, el rol de la persona que está constantemente facilitando, capacitando a los demás. Y así sucesivamente. El rol que vaya a tener la persona de acuerdo a sus características, ahí sí puede entrar el perfil, sus habilidades, sus competencias. Ese rol que va a tener va a ser muy importante identificarlo porque es lo que va a aportar en el equipo. De tal manera, por ejemplo, un rol de la persona enfocada a la relación social, a la integración del equipo, es, por ejemplo, el rol del coordinador. No necesariamente el coordinador es el líder o es el gerente o es el que tiene el puesto superior jerárquico. El rol del coordinador es la persona que se encarga de identificar funciones, labores o actividades y va ayudando a organizar a las personas a cumplir con esas labores. Muy importante entonces dentro de esta integración de liderazgo es que el líder haga esa labor, identifique esos roles, trate de orientar a su gente y en este papel de liderazgo o líder de líderes, el gerente o el management se va a encargar de ser un coach, un mentor para su equipo. Entonces lo va a guiar, toma y asume un rol significativo también de acuerdo por su experiencia, pero no va a ser necesariamente siempre la posición jerárquica. Debe mantener ese principio de apertura, ese principio de transparencia y lo más importante, sin imponer su jerarquía. Un elemento también básico del otro principio de los componentes del ciclo Agile, es las reflexiones e interacción continua. Tratar de aprender. El líder o el
el líder de líderes tiene que estar constantemente o con cierta frecuencia reuniéndose con su equipo para reflexionar lo que se ha estado aprendiendo durante la etapa o el proceso. En algunas metodologías le llaman el sprint, puede ser la etapa, el proceso, como sea. Pero esa reflexión puede ser o diario o puede ser semanal o puede ser al término del periodo que se haya fijado. Siempre debe ser interactuando con todo el equipo para saber el aprendizaje y ese perfeccionamiento. ¿Podemos avanzar, por favor? Procesos y servicios. El tercer valor relacionado, servicios funcionando sobre documentación extensiva, perdón. El servicio funcionando sobre documentación extensiva hace referencia en que es importante para la organización o para el equipo primero generar entregables, dar resultados, plantear siempre en forma constante información que le sea útil al cliente o al usuario. Para ello, entonces, sí es importante, y aquí sí entra la definición de acortar los tiempos de entrega. Si puedo puedo desempeñar mi proceso de trabajo, mi tarea, de forma más simple, en menos tiempo, con mayor eficiencia, esto me va a facilitar entonces tener proceso. Sí, en términos de saber que, bueno, entendemos que siempre estamos funcionando, utilizando los famosos KPIs, pero realmente, por ejemplo, el KPI es muy bueno, es información muy buena, pero es una información de largo plazo. El balance scorecard también nos da mucha información si vamos monitoreando constantemente. Por eso, en los procesos ágiles, dice, hay que estar analizando y monitoreando los resultados, porque el equipo de trabajo, cada uno de los miembros del equipo tiene que volverse un piloto, tiene que saber interpretar el avance o la desviación que se está teniendo en el logro o en el resultado que se está buscando. ¿Podemos avanzar, por favor? Y entonces, el componente de salida son la aplicación de las prácticas ágiles. Aquí ya entra, una vez que hemos hecho esa adecuación, esa transformación en el equipo de trabajo, en la organización o en lo individual, pues empiezo a utilizar las prácticas ágiles. Por una parte vamos a tener, como dije siempre, como he estado mencionando, el Kanban, el Scrum, el Design Thinking, el Lean Startup, cualquiera de ellas. Son buenas, son válidas, muy aplicables también a recursos humanos. En otras ocasiones, bueno, nosotros, por ejemplo, utilizamos una metodología que se llama las 5 disciplinas para el logro de objetivos y tareas, 5D LOT. ¿Podemos avanzar? Aquí integramos, por ejemplo, y aquí podemos ver como una especie de infografía, integramos todos los componentes, los valores, y bueno, principalmente los principios, porque no tenemos los valores, de la filosofía, los principios de la filosofía Agile. Es un proceso en donde mencionábamos, ¿podemos avanzar a la siguiente? Así como existen los mejora continuo o el proceso continuo, esta es la representación de la mejora continua, del proceso continuo de mejoramiento de desempeño que maneja o se puede manejar en un ciclo Agile. Estos son los elementos de la metodología que nosotros aplicamos, los 5D LOT, en donde iniciamos en definir cuáles dentro de los objetivos de una organización o los objetivos de un área, un puesto o de una persona, definimos cuáles son aquellos objetivos que son prioritarios. Los identificamos y nos orientamos a establecer qué acciones hay que tener para actuar sobre ese resultado. ¿Sí? Priorizamos los objetivos y actuamos sobre esos objetivos para entonces desarrollar un mecanismo de monitorear los resultados, el avance y los logros. Hacemos ese pilotaje y realizamos una labor de rendir cuentas. El equipo se reúne, establece cuáles son los avances que se han tenido, qué han sido los factores que han intervenido sin justificarse, pero que han sido elementos para poder aprender, porque esto nos va a dar el paso a la reflexión. Una vez que hemos aprendido algo de esta etapa y hemos logrado avances sobre esta etapa, empezamos la siguiente etapa, es el segundo ciclo, y así vamos marcando nuestros ciclos de avance para el logro de objetivos o el logro de las tareas. Muy bien. Avanzamos, por favor.
La aportación de la filosofía ágil para nuestros departamentos de recursos humanos, desde la orientación de la organización, tener el enfoque del valor del individuo y la interacción sobre los procesos y herramientas. Esto va a ayudar para la organización a promover una nueva cultura organizacional. Es una nueva forma de actuar, de pensar, de desenvolverse. Son los mismos valores de la organización, solamente que orientado a la adaptabilidad, a la flexibilidad y obviamente a la excelencia con el cliente. Orientarse a un proceso de cambio. Procurar garantizar el entorno organizacional favorable dentro de la organización e integrar un liderazgo positivo, eficiente, eficaz, liderado o teniendo líderes de líderes. ¿Ok? Para un equipo de trabajo, un área, un proyecto en sí o para una persona, va a impulsar la participación. Porque estamos hablando de equipos interactivos, constantemente participando, sin las limitaciones de la jerarquía. Hemos visto muchos ejercicios, hemos tenido muchas prácticas en el campo, dando participación a la gente de todos los niveles y créanme, se enriquece mucho, se enriquece los resultados que estamos alcanzando porque comprometemos más a la organización, a las personas, a la organización y la organización con las personas. Ayuda, por ejemplo, el cambiar el enfoque a orientar a roles, identificar roles y fortalecer sus desempeños, también ayuda mucho tanto a la motivación de la gente como a la definición de las acciones que tiene que hacer. Y es fácil detectar cuando observamos a nuestros colaboradores, los conocemos, podemos identificar quién es aquella persona, por ejemplo, que es capaz de, sin tener la jerarquía, puede coordinar a sus compañeros, sin tener esa jerarquía y tiene un liderazgo innato, pero no tiene probablemente la jerarquía. Bien orientado, bien coachado y teniendo el suficiente mentoring de líder, sin celos, sin limitaciones, entonces esa persona es un potencial jefe, es un potencial gerente o simplemente es un potencial líder de proyectos o de situaciones principales, estratégicas para la organización. Esto ayuda también a cambiar el yo del líder y del equipo por el nosotros, que es el enfoque que permitimos, o esto permite que la gente realmente piense en el resultado que todos vamos a conseguir. Y por último, va a generar una disciplina y cadencia de rendición de cuentas. Esto, al final, es que tengamos gente proactiva que no trabaje enfocado a poner justificaciones, pretextos, culpar a otros o sentirse víctima de la situación. Muy bien. Avanzamos, por favor. Pues bueno, otra vez reitero mis disculpas por la falla técnica. Con esto terminamos esta participación. Lamentablemente, pues estuvo sesgada por la comunicación. Si gustan, podemos pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias. Yo tengo una, ingeniero. ¿Cuáles serían, para que una empresa pueda trabajar bajo esta filosofía, porque aquí hablamos de una filosofía, no una metodología, ¿cuáles serían las principales competencias que requiere el equipo? Bueno, las principales competencias en lo individual, lo que decíamos, son el compromiso, el enfoque de resultados, que es en general la proactividad. También lo podemos ver proactividad como si fuera, o lo que se denomina en términos anglosajones, el accountability. También es esa una de las características. Obviamente necesitamos saber o identificar con el personal directamente qué talentos tiene y cómo van a aportar esos talentos. Por ejemplo, una persona que es un coordinador informal dentro del rol del equipo, porque hablamos de roles, algo así como los papeles dentro de la obra de teatro que van a desenvolverse. Tenemos que tener identificado cómo se ha desenvuelto, cuál es su desempeño y qué características tiene para cubrir ese rol de coordinador. Si no lo conocemos, si estamos en una etapa de reclutamiento, pues bueno, muchas de las pruebas que manejamos en el sitio web, pues también pueden ayudarnos a identificar esas cualidades de comunicación, de orientación, de manejo de resultados. Entonces, podemos también en el proceso de reclutamiento detectar un potencial coordinador dentro del equipo. Porque recuerden, al igual que en un equipo de fútbol, si tenemos pensado mejorar el desempeño de la delantera, tenemos que buscar delanteros.
gente que meta los goles, o gente que defienda, o gente que pare, los defienda la portería. Es un rol que van a jugar. Al igual que en ese equipo, en este modelo, o lo que son las técnicas que maneja Belmin, habla precisamente de cómo identificar ese rol. Y ese rol, obviamente, viene acompañado de varios factores, una muy buena comunicación, y viene acompañado también de una serie de limitaciones. Probablemente no tenga un buen enfoque a ejecutar tareas. Y esto lo vemos en muchos equipos. Hay gente que no es que le guste dar órdenes, pero sí se acomoda más con coordinar el desempeño o desenvolverse mejor en integrar la funcionalidad de la gente. Ahí va a haber un momento en que sí va a tener que hacer tarea, va a hacer la chamba, como decimos acá en México, pero es importante hacerle ver que tiene que ser multifuncional en cierto aspecto. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Es lo que hablábamos, ¿no? Enfocarlo a un líder de líderes, más que un líder de grupo, con ciertos valores y ciertos principios, que también se orienta a decir cómo voy a desenvolver a esa persona en su posición, también porque es experta en lo que está haciendo. Nadie mejor que él sabe hacer lo que él desarrolla, las funciones que le asignamos. Eso lo hace un líder. Entonces, tiene que asumir el rol y los que estemos trabajando con él, acompañarlo en el proceso de ese liderazgo. Ok, muchas gracias. Una pregunta de Feliani Brito. ¿Cómo tener liderazgo, impacto e influencia en equipos que no están face to face, que están en home office? ¿Están en home office? Ajá, home office. Ok. De igual manera, ¿qué es lo que está moviendo? ¿Qué son las limitaciones? Aquí principalmente hay que ver cuáles son las limitaciones que tiene el equipo de trabajo y por qué el liderazgo está de alguna manera cortado o sesgado. ¿Qué es lo que impide generar ese liderazgo? Si lo estamos viendo dentro de un factor de órdenes y obediencia, entonces obviamente pues para ese perfil o ese enfoque, la limitante va a ser que la gente o no le gusta seguir órdenes o aprovecha la distancia para no mantener ese rol esa cadencia llamamos de rendir cuentas. Por lo tanto, si la limitación es esa, hay que entender o tener en claro cuál podría ser, o mejor dicho, cuáles son los objetivos que está buscando el grupo o el equipo y qué es lo que cada uno debe de aportar en ese equipo. El líder, la base del líder es tener en claro cuál es el objetivo que está buscando, cuáles son los roles que tiene que estar desarrollando y entonces orientarlos. No solamente basarse en asignaciones, sino en las aportaciones más vitales que puede dar cada miembro del equipo. Okay. Pero sí es muy importante entender, y antes que nada, para hacer una respuesta más clara, entender qué es lo que limita en este momento ese liderazgo. Es correcto. Ok, muchas gracias. Berenice Rebolledo, en la empresa en la que colaboro sí se tuvo la modalidad home office, pero como comentó el ingeniero, se tuvo que recurrir al equipo de los trabajadores, pues no se estaba preparado para una situación así. Ese fue el primer reto, Veracruz, México. Bueno, es un comentario, muchas gracias. También por aquí había... Ok... Ok, a ver, por aquí había otra aportación. Ay, un momento, por favor. Sí, nos preguntaban que si usted conoce alguna empresa que haya trabajado con esta metodología ágil. Bueno, conozco y se sabe, todas las empresas o la mayoría de las empresas de TI lo están desarrollando. Ahora, si hablamos de empresas no relacionadas a tecnología, software, muchos departamentos de recursos humanos empiezan a implementar ya lo que son las metodologías ágiles. Lo que se está haciendo en este momento es como una especie de como readaptación. Están tomando las ideas de la agilidad, pero no están tomando completamente el modelo ágil. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo un tanto complejo. Hemos tenido la oportunidad de estarlo aplicando en pequeñas empresas, porque siempre hemos visto que en la pequeña empresa, por una estructura más pequeña, es más fácil trasladar esta nueva cultura que a una organización que principalmente, si es corporativa, es mucho más compleja, tiene que venir desde arriba. Cuando es una organización grande,
Obviamente el proceso es mucho más amplio. Sin embargo, la facilidad que se da en la pequeña empresa es poder entender o identificar claramente cuáles son las limitaciones que se les ha presentado y que va de la mano con cómo puedo adaptar esta filosofía ágil. Un ejemplo, por ejemplo, o un ejemplo relacionado a esto. Teníamos un equipo de ingenieros que tenían un proyecto, de jóvenes ingenieros que tenían un proyecto con un cliente. El director, el dueño, obviamente comprometió un pequeño proyecto, en la diagramación de una instalación, pero lo comprometió en un proceso de un mes, ¿no? En la práctica, el encargado se dio cuenta que era imposible sacarlo en un mes por el tamaño de la empresa, necesitaban cerca de 3 meses. Obviamente, dentro del liderazgo coercitivo fue la regla de lo hacen porque me comprometí con el cliente. No hay marcha atrás, pero dentro del ejercicio fue, bueno, vamos a trabajar de una manera práctica. ¿Qué es lo que nos está limitando? Y tenemos que cumplir este objetivo. Realmente tenemos que apegarnos estrictamente a ese mes o podemos renegociar con el cliente, con el contacto del cliente para tomar tiempos. Entonces, el grupo de jóvenes de ingeniería se les dio las facultades, se les dio el entrenamiento para que pudieran platicar, hacer un diagnóstico completo y decir a qué tiempo de respuesta podrían estar teniendo. Y ellos eran los que se iban a sentar a hablar y negociar con el cliente. En este proceso, solamente el mismo coordinador del área quedó aislado, un momento, digámoslo así, no participó en la reunión y fueron los chicos que fueron a negociar explicando al cliente la real situación del proyecto. No íbamos a poder entregar en un mes, pero sí se comprometieron a entregarlo en 2 meses, a lo que el cliente estuvo de acuerdo. Bueno, esto es una parte de una mejor negociación. Lo que fueron estableciendo fueron tiempos de entrega, es decir, fueron hablando de entregables por etapas. En lugar de entregar un proyecto total en un mes que iba a ser imposible, muchas horas extras y mucho cansancio, se trasladó a hacer pequeñas etapas del proyecto. Fueron entregando, pero ellos se comprometían a manejar esos tiempos. Que resultó que de ellos mismos surgió la decisión de actuar para el logro del resultado. Era trabajar, si era necesario trabajar tiempo extra, fuera del horario, en domingo, ellos mismos tomaban esa iniciativa. ¿Por qué? Porque la relación, o así que la interacción con el cliente fue directa y ellos estaban en ese proceso de compromiso. Este ejercicio lo pueden identificar, por ejemplo, esta forma de aplicarlo. Hay un libro que se llama El vuelo del búfalo y que habla precisamente de esta técnica, trasladar e involucrar al personal. El vuelo del búfalo, no recuerdo el nombre, se apellida Velasco, el otro nombre no lo recuerdo, pero es también un libro, hay un video inclusive sobre el tema. Y habla precisamente de la interacción de los colaboradores, de los trabajadores con el cliente, porque en ese momento identifican sus mismas necesidades del lugar de terciarlo con un vendedor o con un directivo. Por lo tanto, el tiempo de entrega se consiguió hacerlo en menos de los 2 meses. El cliente quedó satisfecho y el personal colaboró abiertamente sin las limitaciones o las implicaciones de obligarlos a trabajar, ¿sí?, sin ningún beneficio. Al final, si es cierto, trabajaron tiempo extra, hubo un acuerdo porque el valor del tiempo extra iba a ser muy excesivo, pero entonces se platicó con ellos y se cambió cierta parte del tiempo extra con horas o días de descanso. Entonces, ellos estuvieron de acuerdo porque ellos mismos plantearon esa situación con el área de recursos humanos, se flexibilizó la condición estas reglas tan limitadas que teníamos y se ejecutó todo de acuerdo al planteamiento inicial, entregar los diseños que quería el cliente. ¿Sí? Ok, perfecto. Es como el ejemplo, para finalizar, es como el ejemplo que poníamos en el caso del área de reclutamiento, ¿no? Poníamos el ejemplo de normalmente a las áreas de recursos humanos cuando les requieren al personal el tiempo de cumplimiento o el tiempo meta, ¿no? Que se les da para la entrega, para los tiempos de contratación, que normalmente son muy cortos. Bueno, dependiendo, hablábamos en ese día de un nivel operativo, que normalmente pues son de un día para otro, 2 días, una semana, 15 días en el mejor de los casos. Entonces,
hablábamos de una situación normal y una empresa que trabaja bajo la metodología ágil, ¿no? La diferencia, por ejemplo, en el caso, usted nos comentaba, en el caso de las empresas que trabajan con esta metodología, el área de reclutamiento, que a lo mejor trabaja con esta metodología, si le piden a un candidato de un día para otro, alguien que tiene, bueno, que es muy proactivo, que es muy movido, que busca normalmente soluciones, pues no va a esperar a que le caiga la vacante, no va a esperar a ir a publicarle ese día para que a lo mejor se cubra 5 días después o hasta una semana, sino que previamente el equipo que trabaja bajo esta metodología pues ya generó distintos bancos de información, de currículums, de CVs, intentó buscar por algunos medios el hecho de que le llegaran, por ejemplo, currículums o solicitudes de empleo para un nivel operativo, para tener un banco de datos. O sea, no se hizo de currícula para el día que llegara esa necesidad, pues bueno, tener a dónde recurrir, ¿no? Básicamente, queríamos definir o enfocarlo o definir cómo puede favorecer esta metodología, obviamente en el desarrollo de equipos bajo la filosofía ágil o ágil, y cómo pueden, si es que la empresa, la dirección general no permite esta situación, bueno, a lo mejor por departamentos irlo implementando y qué beneficios puede traer a la organización, ¿no? Que ahí es la parte importante de ser agente de cambio de recursos humanos, ¿no? Al empezar a trabajar bajo ese mismo esquema de agilidad como una especie de proyectos internos, se va a empezar a reflejar resultados inmediatos. El hecho, por ejemplo, de la actitud proactiva de anticiparme y tener previsto, ¿no? Las acciones que debo de realizar, pero también a lo mejor otra parte de la agilidad te puede dar en decir, ¿qué puedo hacer para reducir esa rotación? ¿O cómo podemos asegurarnos de que existe esa rotación? Y entonces tomar toda esa información, ¿no? Si hay una entrevista de salida, tomar toda esa información y entender qué está pasando. Si es un área que está teniendo recurrencia en esta problemática, entonces tenemos que trabajar más allá y trabajar sobre el hecho de reconocer que a lo mejor no está funcionando ese liderazgo y alinearlo a lo que necesitamos para que funcione el área, qué es lo que está desmotivando al personal para que renuncie o existe esa rotación. Vamos a ver qué son las causas de nuestro problema. Porque sí, y he visto departamentos de recursos humanos que dicen es que aquí la gente se va y no tenemos tiempo de respuesta, nos piden todo urgentemente. Pero ¿qué es la razón por la cual se está yendo la gente? Con los famosos mitos que dicen es que es el líder, es que se renuncian por el jefe, o es la misma gente que estamos teniendo problemas para identificar el perfil más adecuado. Si podemos, y la interacción en el caso, por ejemplo, del interactuar entre el cliente y los colaboradores, si el reclutador y recursos humanos tienen una comunicación y conocen bien esas particularidades del líder, podrán identificar más claramente qué está sucediendo en el departamento. Y si no es el líder y son las personas, entonces, ¿qué está pasando con las personas? Y eso es lo que hay que ir aprendiendo, eso es lo que es la interacción. ¿Qué aprendimos de este proceso de reclutamiento? Ya habíamos hecho uno o tenemos recurrentemente esta situación. Vamos a reunirnos, vamos a intercambiar, vamos a ver la información, vamos a hacer uso de todo esto para entender qué está pasando. E involucra a tu cliente, involucra a tu usuario interno, involucras al mismo personal. ¿Qué haces? Hablas, transmites la idea del objetivo que quieres alcanzar. Y entonces eso va a ser la prevención en el equipo o para el equipo. Y empoderas, ¿no? Porque eso es algo muy, muy importante en esto de la metodología ágil. Pues muchas gracias, ingeniero. Me quiero despedir con este comentario que hizo Olga Viñas. Yo creo que, bueno, la mayoría de las personas que están aquí con nosotros son del área de reclutamiento, de recursos humanos, el área de administración. Yo creo que desde que llegó la pandemia, el área de recursos humanos, reclutamiento, bueno, se enfrentaron a un reto muy, muy interesante, muy importante, y aunque a lo mejor todo su departamento, o hicieron todo su departamento que trabajara bajo esta metodología, a lo mejor sin saberlo, se volvieron multifuncionales. Pues bueno, Olga Viñas nos hace este comentario.
Esa nueva era del súper o múltiple home office fue un gran reto para los recursos humanos y para IT. Para cada empleado una complejidad de competencias y dentro de todo esto el multiestrés también, un caleidoscopio de retos, gracias a nuestros RHs que resistieron y nos ayudaron. Y en verdad, sí, sí, fue mucho para ellos, ¿no? Y digo, hay que sumarle también la NOM, pandemia con NOM. Entonces, pues bueno, fue todo un reto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero Benjamín Rosas. Nuevamente, quien quiera contactarlo, están sus datos al final de la presentación. La presentación se va a compartir una vez que se compartan las constancias. Muchas gracias a todos por estar. Vamos a finalizar la sesión. Les agradecemos nuevamente y los esperamos en el siguiente webinar. Gracias, ingeniero. Un gusto tenerlo. Muchas gracias a todos por la ciencia, por su participación. Gracias a usted. Que tengan excelente día. En este mundo global, donde predomina certeza y efectividad, la gestión por competencias se ha vuelto pieza clave dentro de los requerimientos del personal a contratar. LPC, líder por competencias, es un sistema de evaluación y selección de personal a través de competencias laborales. Esta herramienta te permite identificar las competencias del personal a contratar y sus principales áreas de oportunidad a desarrollar. LPC cuenta con un catálogo de 160 competencias laborales. Para evaluar los distintos grados de complejidad y responsabilidad, se han establecido 5 niveles: perfil ejecutivo o directivo, perfil mando medio, perfil comercial, perfil operativo y perfil personalizado. Adicional a estos niveles, nuestro módulo de entrevista por competencias te guiará paso a paso para que puedas conocer mejor al candidato. Solo selecciona las competencias que deseas evaluar y de manera automática obtendrás una guía de preguntas que puedes realizar al postulante. Con LPC, consigue el personal indicado para tu organización. ¿Te falló también? Nada, nomás ya nos decimos, pero yo no sé si...